Muy buenos días, parroquia El Mesías. Que la paz de nuestro Señor sea con todos ustedes. Hoy celebramos el domingo, después el octavo domingo. Muy buenos días, parroquia. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes y que en medio de todas las experiencias que atravesamos como seres humanos, la paz de Dios sea en nosotros, su presencia sea nuestra luz y guíe nuestros pasos. Hoy, domingo 27 de junio del 2021, celebramos este servicio de alabanza y adoración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confesemos nuestro pecado delante de Dios y en presencia los unos de los otros. Omnipotente Dios, tú penetras los corazones, tú conoces los deseos y tú ves los secretos más íntimos. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Espíritu Santo, para que te amemos como mereces y dignamente glorifiquemos tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y somos falsos. Pero si confesamos nuestro pecado, Dios, fiel y justo, nos perdonará todos nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Observamos silencio para reflexión y examen de conciencia. Misericordioso Dios, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros, perdónanos, renuévanos y dirígenos, a fin de que nos complazcamos en tu voluntad y caminemos por tus sendas, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Dios Todopoderoso, en su inmensa misericordia, ha dado a su Hijo para morir por nosotros y por nosotras. Y por sus méritos, Dios nos perdona todos nuestros pecados. Como ministro, llamado y ordenado de la Iglesia de Cristo, y por su autoridad, yo les declaro a todos ustedes el pleno perdón de sus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Oremos. Oh Dios, para los que te aman, tú has preparado gozo más allá del entendimiento. Derrama en nuestros corazones tal amor por ti que, deseándote y anhelándote sobre todas las cosas, podamos alcanzar tus promesas que exceden todos nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio para la mañana de hoy lo leemos según el Evangelio de San Marcos, el capítulo 5, los versos del 21 al 43. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies.
y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido muchos males de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién ha tocado mi vestido? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducida es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Y este es el Evangelio del Señor. Alabanzas a ti, oh Cristo. Tengamos a bien orar. Dios y Padre Santo, te damos gracias porque en medio de la vida atropellada en que vivimos, tú eres el Dios Todopoderoso que se muestra a nuestra vida. Eres tú quien se acercas a nosotros para darnos paz, para darnos dirección y para darnos a nosotros la salud y la comodidad que necesita nuestra alma. Te rogamos, oh Señor, que en medio de todo aquello que nos continúa quitando la paz y oprimiendo nuestro espíritu, continúe siendo tu presencia en nosotros, arrullándonos, dándonos el consuelo y transformando nuestro corazón y nuestra mente.
Ayúdanos, oh Dios Todopoderoso, a que en medio de nuestras necesidades y nuestro clamor sepamos identificar la fuente de agua y de vida eterna que es Cristo Jesús a nosotros. Y que de tal manera así, oh Dios, se refresque nuestra vida, nuestra esperanza, y vivamos conforme según a tu voluntad. Ayuda a esta tu parroquia, el Mesías, y a la parroquia, nuestro Salvador, a sostenerse firme llevando tu evangelio, proclamando la esperanza y el consuelo alrededor de las comunidades y en los hogares en donde se necesita la paz que solamente proviene de ti. Te intercedemos también por las otras congregaciones que oran por nosotros para que nos sostengamos y para que podamos ser una parroquia vibrante y seamos una parroquia que emule tu ejemplo. Por ello te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo también se mueva en ellos, que sus oraciones, sus peticiones sean escuchadas en tu presencia y también que ellos reciban, oh Dios, la abundante gracia y amor que hay en el cielo para todos aquellos que a ti te piden. Gracias te damos, oh Dios, porque tú siempre tienes tus ojos abiertos, tus manos estiradas, tus oídos atentos a nosotros. Y te damos gracias porque siempre estás ahí para socorrernos. Estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Mi gente, iglesia, la reflexión de la mañana de hoy, después de esta oración que hemos hecho, no se va muy lejos. No va más allá de lo que nuestros ojos puedan ver, nuestros oídos escuchar o el corazón sentir. Pero eso sí, levanta la humanidad nuestra y nos hace ver la fragilidad en que nosotros vivimos. Y yo me pregunto en muchas ocasiones, parroquia, ¿qué es la fe? ¿De dónde ella proviene? ¿Y cómo es que esto que no vemos produce seguridad y confianza en nosotros? Hemos buscado seguridad, paz y confianza en muchos lugares. Hemos leído muchos libros, revistas que nos ayudan a nosotros a adquirir cierto conocimiento o a desarrollar prácticas que nos hagan ser felices o que nos ayuden a desprendernos de cosas que no añaden paz a nuestra vida. Y en otras ocasiones participamos de talleres, convenciones o conversaciones en donde buscamos encontrar la fuente de aquello que nos brinda paz y que nos brinda tranquilidad. Y hemos podido llegar a una contestación certera, algo que digamos, esto es lo que produce fe y yo conozco entonces cuál es el proceso, cómo es que la fe se produce. O me pregunto cómo encontrar la respuesta a algo que verdaderamente no está en nuestras manos. Algo que a nosotros no nos pertenece. ¿Cómo encontrar la fuente de la fe o cómo se produce la fe si no ha sido creada en este mundo? No es obra del ser humano, no es el producto de la unión de dos elementos los cuales reaccionan y ahí, ¡wow!, tenemos fe. Nosotros conocemos claramente que no es así. Y ahí lo quiero dejar en el tintero, en el suspenso. ¿Cómo es que verdaderamente eso ocurre? Porque el Evangelio de la mañana de hoy nos dice, nos apunta, nos revela, hace ¡puf!, y trae a la luz el evento de Jairo
y la experiencia de esta mujer del flujo de sangre. Jairo, por un lado, estaba en la búsqueda de cómo conservar la vida de su hija y defenderla, protegerla de una enfermedad que no ve, que no conoce y que no sabe cómo llegó a su hija, pero que requiere la vida de aquel a quien él ama con todo su corazón. Porque si fue donde Jesús a buscar ayuda, pues ya por ahí pueden ver cómo va esto. Y sin embargo, en el medio de esta acción de Jairo y Jesús, la multitud apretaba a Jesús y aparece la mujer del flujo de sangre, quien había experimentado toda clase de remedio para ella obtener el fin o la salud que a ella tanto le interesaba o que tanto buscaba a lo largo de 12 años. Y tener una mejor calidad de vida. Pero nada de eso, nada le había brindado el resultado que ella buscaba o a lo mejor el resultado que ella verdaderamente necesita y no comprende. El ser humano, nosotros como seres humanos siempre hemos tenido el deseo de descubrir enigmas, de saber cómo es que la vida surge y se sostiene, de cómo mantener una buena salud y una buena apariencia y cómo superar el evento de la muerte bajo nuestras propias fuerzas, por nuestro propio conocimiento. Y lo que sucede es que al día de hoy todavía nosotros seguimos descubriendo nuevas maneras de cómo progresar en la salud, de cómo mantener una vida balanceada. Encontramos nuevas maneras de vida, encontramos nuevos microorganismos y entonces, ¿cómo comprender la vida si la vida no deja de recrearse y no nos deja de impresionar? Bueno, pues fijémonos que así como la mujer del flujo de sangre depende de otros para encontrar un bienestar o depende de otro, con O mayúscula, para su bienestar, y Jairo, aunque un sacerdote del templo, depende también de otro para asegurar la vida de su hija. Y ahí me parece que está muy claro, aquí en la palabra del Señor, que nos apunta a que los enigmas que no conocemos o los misterios que no nos han sido revelados se encuentran en Jesús. La revelación de eso se encuentra en Jesús. Cómo mantener una vida agradable, cómo mantener una vida saludable o cómo nosotros podemos sostenernos en fe y en esperanza. Así que estas historias, aunque nosotros en muchas ocasiones queremos verlas por separado, es totalmente imposible, porque tanto Jairo como la mujer del flujo de sangre son las dos tapas de un libro. Una tapa y otra tapa. Aquí está Jairo y aquí está la mujer del flujo de sangre. Y en el medio, tenemos la experiencia y el relato de estos dos con Jesús. Ellos buscan un milagro. Ellos buscan el origen o buscan la fe para sostenerse y alimentarse de aquello que verdaderamente les puede dar un porvenir certero, seguro a sus vidas. Y por ahí es que vamos entonces comprendiendo la fe. Por lo que oyeron de Jesús, por lo que habían visto, crea en ellos una seguridad de que Jesús les ayude en su necesidad.
Y esa seguridad y confianza los mueve. Eso soy yo, el pastor, explicando cómo podría ser la fe. Bueno, pero vamos a remitirnos, vamos allí a donde Lutero y cómo Lutero define la fe. Y lo hace de la siguiente manera. La fe es una confianza viva y firme en la gracia de Dios, tan segura que arriesgaría la muerte 1000 veces confiando en la fe. Arriesgaría la vida 1000 veces confiando en la fe. En esa definición tan clara, es que nosotros entonces también encontramos una fe extrema. La fe extrema de la mujer del flujo de sangre y la fe extrema de Jairo. Pero eso que no nos sorprenda. Lo que a mí me sorprende del texto y de la lectura del Evangelio es la acción extrema de Jesús en compasión y en misericordia por dos personas que vienen a Él solicitando ayuda, solicitando socorro. La mujer del flujo de sangre le lleva a tener, la mujer del flujo de sangre llega a tener una fe en Jesús que dice: si yo tan solo tocare algo común como su vestido, yo seré sana. Y Jairo, sacerdote del templo, dice: este Jesús ha expulsado demonios y sanado personas. Entonces la fe extrema de Jairo lo lleva a decir y a meditar que aún la palabra de Jesús, él cree que entonces tiene autoridad en el lugar de los muertos y que la autoridad de Jesús allí es obedecida sin ninguna clase de cuestionamiento. Estos relatos a mí me llevan a una convicción certera, que mientras más nosotros necesitamos de Jesús y de Dios, más rica y abundante es la ayuda y el auxilio que Dios nos extiende a nosotros en Cristo Jesús. Una y otra vez encontramos a Jesús desplegando poder de sí en beneficio de aquellos que buscan, que claman, de aquellos que necesitamos. No importa quién es, si es una persona de a pie como la mujer del flujo de sangre. No importa si es un sacerdote del templo como lo era Jairo. Todos disfrutamos del amor, la asistencia, el auxilio y el socorro que tiene Dios para nosotros en su Hijo Jesús. El Evangelio de hoy tiene unas frases que son firmes, que son esenciales en la vida nuestra. Ve en paz y queda sana de tu azote. No temas, solo cree. A ti te digo, levántate. Esas frases son las que hoy se extienden a nosotros como la promesa, la oferta de Dios a nosotros. Piensen cómo Dios no deja de obrar. Piensen cómo Dios en Cristo Jesús no nos abandona. Está al lado de nosotros. Y en este preciso momento que recibimos esa paz, que somos bañados de esperanza
y que Dios nos llena con todo clase de consuelo abundantemente. ¿Necesitamos alguna otra convicción o certeza de dónde es que proviene la fe? ¿O qué es lo que produce la fe? La fe proviene de la misericordia que hay en el corazón de Dios y nos las acerca a nosotros, nos las encarna en Cristo Jesús, aquel que es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones, aquel que es nuestra roca firme en la cual nosotros nos aferramos. Cristo, aquel que nos salva y nos ofrece una vida eterna, aquel que torna nuestra inseguridad en seguridad, aquel que en medio de nuestra incredulidad, de nuestras tormentas y enfermedades, nos dice de la siguiente manera: ve en paz y queda sano, sana de tu azote. No temas, solamente cree. A ti te digo, levántate. Esa es la manera en que hoy Jesús, con ternura, levanta la necesidad de nosotros y nos sacia con toda bendición espiritual del reino de los cielos. Hoy nosotros hacemos un contacto con el Evangelio. Al momento en que se acerca a nosotros Cristo Jesús. Hoy nosotros vemos a un Dios que siendo Dios, no lo escatima. Hoy vemos a un Dios que sigue siendo Dios en medio de nuestra tragedia, en medio de lo inaudito, en medio de lo que nosotros no comprendemos. Allí está Dios. Y que aún en lo oscuro, aún en lo que no entendemos, aún en lo que nos afecta, eso no puede detener el amor y la paz de Dios. Vemos un Dios que no se espanta por nuestra necesidad. Vemos un Dios que por todo lo contrario, a pesar de nuestra necesidad y por amor, se acerca a nosotros para transformar nuestras vidas en unas que rindan fruto y que estén llenas de su abundante amor. Hoy, a través del Evangelio y de la reflexión, les ofrezco a Jesús como aquel que les sostiene y como aquel que les ama, sin barreras y sin fronteras, y que como el domingo pasado mandó a callar el mar y a que los vientos se tranquilizaran, y hoy nos deja saber que la enfermedad no tiene autoridad sobre nosotros y nos anuncia contundentemente que la muerte no tiene poder sobre nosotros. A ese Dios, a ese Jesús, te lo ofrezco para que sea en tu casa tu luz, tu amparo y tu fortaleza. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestras mentes y corazones hoy y siempre. Amén. Confesemos.
hacer. Danos, Señor, el don de la fe, para pedirte con amor sanación, como lo hizo el Padre aquel, suplicó a tus pies, pues sabía que tú todo lo puedes hacer. Aumenta, Señor, nuestra fe. Aumenta, Señor, nuestra fe. Aumenta, Señor, nuestra aumenta, Señor, nuestra fe. Danos, Señor, el don de la fe, de la fe. Confesemos nuestra fe con el credo apostólico, que también nos ayuda a reafirmarnos en la obra de Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los muertos. Al tercer día resucitó. Subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Oremos todos juntos la oración que Dios nos enseñó, que Jesús compartió con nosotros, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vayamos en paz y sirvamos al Señor, sirviendo a los demás y sirviendo con amor y con gratitud. Y de esa manera también en paz compartimos el saludo, el amor que Dios nos brinda.
La paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Bendigamos al Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una bonita semana en la presencia de Jesús y que sea Jesús brindándole gozo y alegría y salud. Bendiciones.